Tamayo y Luis Estrada Martínez fueron durante décadas incansables promotores de la ciencia y su comunicación. Con este breve video queremos rendir un homenaje a su labor, recobrando algunas citas de una entrevista y un artículo, lo que esperamos te sirva como inspiración. Pérez Tamayo fue un médico e investigador por más de 60 años y fue además profesor emérito de la UNAM, ensayista y miembro del Colegio Nacional. La filosofía también fue una de sus materias de análisis, y en ese sentido, para referirse al objetivo de comunicar el quehacer científico a públicos no especialistas, decía que el conocimiento no solo es poder, tiene muchas expresiones e influencia en muchas otras áreas. En la sociedad del conocimiento, como se llama ahora, representa una de las fuerzas más importantes tanto desde un punto de vista político como social, y sobre todo humano. Por ello, el conocimiento es el mejor camino para conocer la realidad, para conocernos a nosotros mismos y para alcanzar la mayor expresión de nuestras capacidades. El que sabe más, tiene más posibilidades de realizarse como ser humano y de ayudar a otros. El reconocido profesor añadía que vivir de acuerdo con el espíritu de la ciencia consiste en creer solamente en aquello de lo que se tienen pruebas. De manera que aunque en ciencia la imaginación es importantísima, tenemos el compromiso de verificar si algo es cierto o no, porque la pura imaginación sin el compromiso de la verificación es mera fantasía. Al ser apasionado de la ciencia, le gustaba compartirla con el público. Por eso afirmaba que hay dos formas de divulgación científica. Una es la del contenido de la ciencia, que es muy importante en la sociedad contemporánea. Y la otra es la del espíritu de la ciencia, no tanto de su contenido, sino de su alma, o sea, divulgar lo que representa el actuar en la vida de una manera científica, en función de lo que uno sabe y aceptar que hay muchas cosas que no se saben. Lo dicho por Pérez Tamayo muestra cuán pertinente es abonar a la cultura científica de la población, no solo a través de transmitir ideas, información y conocimiento, sino para que las personas reconozcan el proceder científico como una guía para formarse una actitud realista y crítica ante la vida. Al respecto de la divulgación científica en México, decía que no es valorada socialmente, pero ha crecido paulatinamente. Y añadía que había que aprovechar todos los medios para hacerla. Contaba la anécdota de que alguna vez una alumna fue a verlo para preguntarle cómo se aprendía a hacer periodismo científico y él le respondió: aprende ciencia y aprende periodismo, y con esas dos cosas ya. Siempre es grato leer los libros del doctor Pérez Tamayo, especialmente los de divulgación científica publicados por el Fondo de Cultura Económica. Así que búscalos en su colección La Ciencia para Todos. En esas obras y otros trabajos expresa con pasión lo que significa dedicarse a la ciencia. Verás que su legado va más allá de su trabajo en un laboratorio. Luis Estrada Martínez fue un físico enamorado de la ciencia y es reconocido como uno de los primeros impulsores de la divulgación científica en México. Creó el Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia en la UNAM y formó a muchos divulgadores que hoy se dedican profesionalmente a la actividad. Él decía que hablar sobre la divulgación de la ciencia lleva inevitablemente al tema de la cultura científica y, por lo tanto, la cultura y la educación son temas inseparables, ya que la primera es un resultado de la segunda, y la educación se realiza de buena manera en un ambiente culturalmente propicio. Para él, al hablar de cultura científica conviene aceptar que por esta entendemos algo similar a lo que comprendemos al hablar de la cívica, la artística y otras culturas del hombre actual. Para Estrada era evidente que la cultura científica, como otros asuntos educativos, tiene sus raíces en la escuela, aunque también es claro que no es esta la única ni la mejor fuente del conocimiento científico. Es indispensable reforzar y complementar la labor de la educación en materia de ciencias, para lo cual debemos pedir ayuda a los científicos avivando su responsabilidad social.
Aunque algunos lo tomarían como una degradación, deberíamos convertir a muchos de nuestros investigadores, al menos por una buena temporada, en maestros. Y remataba diciendo: Es claro que esta conversión debería hacerse en forma ambiciosa, pues el problema a resolver no es de especialistas, sino de formación humana. Necesitamos maestros de ciencias e investigadores de la educación en ciencias y de la cultura científica. Sobre el periodismo de ciencia reconocía que, En muchas ocasiones se le confunde con la divulgación, ya que también es una actividad importante en la propagación del conocimiento. por lo que precisaba que era necesario distinguir entre estas dos actividades, así que para él, El periodismo científico busca mantener informado al público de lo que sucede en el mundo de la ciencia. Así podemos estar enterados de los nuevos descubrimientos y de sus autores, de la aparición de recientes productos derivados de la actividad de los laboratorios y de su eficacia o sus inconvenientes. por otra parte, para Luis Estrada, La divulgación científica es una actividad inmersa en un proceso de comunicación que precisa estrategias diversificadas de acuerdo con el espacio y el público con el que se dialoga. el maestro afirmaba que la divulgación Puede llamar la atención sobre algún tema relevante de la misma, dar a conocer la sustancia y sentido de un resultado científico, entusiasmar por saber más acerca de una cuestión científica, inducir a buscar más información para entender mejor lo publicado, en fin, acercar al público al conocimiento científico para que, en alguna medida, se apropie de él. Con esta breve revisión, podemos ver que Rui Pérez Tamayo daba un gran valor a la divulgación científica para contribuir a la realización del ser humano. Y Luis Estrada Martínez era un visionario de la comunicación de la ciencia y logró plasmar ideas centrales para esta actividad. Esperamos que conocer las palabras de estos dos importantes científicos divulgadores te motive para aprender más y te haga considerar el dedicarte profesionalmente a la comunicación pública de la ciencia.